Estar alertas o no estar alertas en una situación donde hay desastres naturales hace una gran diferencia. Un estudio publicado por la revista Nature en 2018 investigó acerca de qué tan impactante era o qué tanto impacto tenían los sistemas de alerta temprana en contra de los terremotos. Hay países que tienen ese tipo de sistemas, México, Japón. Y saben que en esta investigación se encontró que el 51%, es decir, se redujo en un 51% la cantidad de muertes a causa de los terremotos, precisamente por estas alertas. Creo que es algo bastante significativa la diferencia. De igual manera, hay un informe que presentó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en relación a la implementación de planes de preparación y respuesta a las erupciones volcánicas y los sistemas también que hay de alerta en erupciones de volcanes. Y saben que los países que implementan estos sistemas logran una reducción del 75% de la mortalidad. Es decir, hermanos, que esto nos demuestra que el saber que habrá anticipadamente un desastre natural hace una gran diferencia. El poder estar alerta ante algo que va a acontecer hace una gran diferencia. Y hay un acontecimiento que todos nosotros tenemos certeza que va a ocurrir. No sabemos exactamente cuándo, pero sabemos que va a ocurrir. Y eso hace una gran diferencia versus aquellos que no lo saben o que habiendo escuchado no lo creen. Y no solamente tenemos certeza, hermanos, sino que además lo estamos esperando. Y me refiero al hecho de saber que Jesús volverá. ¿Cuántos decimos amén a eso? ¿Cuántos estamos esperando que Jesús vuelva? ¿Cuántos tenemos la certeza de que Él lo hará? No sabemos cuándo, pero sabemos que vendrá. Y eso debería de hacernos esta verdad, el reconocer esta verdad, el creer esta verdad, nos hace, así como estas alertas advierten, y valga la redundancia, pone a las personas en alerta, el hecho de saber que Jesús volverá debe de ponernos a nosotros en alerta también. No estamos seguros el momento exacto en que pasará, pero sabemos que pasará. Y la Biblia nos manda a estar alerta. Y esa alerta se manifiesta en la forma en que vivimos, hermanos. El título del sermón en esta mañana es Alentados y edificados los unos a los otros. Mi objetivo en esta mañana es que la palabra de Dios nos convenza que al reconocer que Cristo volverá, estemos alertas y sobrios, viviendo, alentándonos y edificándonos unos a otros. Que el hecho de que tú y yo tengamos la certeza de que Jesús volverá, eso nos lleve a vivir alertas y sobrios, alentándonos y edificándonos unos a otros. Esta mañana vamos a estar meditando en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Pero antes de entrar a la lectura, quiero ponerles un poco en el contexto y quiero resaltar dos cosas en relación a la situación de la iglesia en Tesalónica. Si usted recuerda, cuando estuvimos aprendiendo en el libro de los Hechos, Pablo pasa por esa ciudad, pero estuvo poco tiempo en ella. Y porque estuvo poco tiempo, si no recuerdo mal, eran 3 semanas las que él estuvo en esta ciudad predicando el Evangelio. Sin embargo, Dios obró para formar una iglesia en este lugar. Pero por la razón de que él no estuvo mucho tiempo ahí, tenía ciertas preocupaciones por esta congregación y envía a Timoteo. Y Timoteo va a la ciudad de Tesalónica y trae un informe a Pablo de la situación de la iglesia. Y encontró una grata sorpresa en varios aspectos. Pero también habían ciertas cosas que eran preocupantes que la iglesia estaba afrontando. Y una de ellas,
que era de alguna manera un tanto común en ese tiempo, es que la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo asediada en esa ciudad. Los cristianos de Tesalónica estaban siendo perseguidos, acosados por varias razones. Obviamente todas tienen que ver con el Evangelio. Pero una de ellas que quiero resaltar, que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento del texto que vamos a meditar esta mañana, es que la ciudad era una ciudad que tenía cierta independencia de parte de Roma. Sin embargo, obviamente estaba sometida a Roma. Y lo que ellos vivían es que había, por lo tanto, que someterse a ciertas normas, pero también ideales del Imperio Romano. Y el Imperio Romano promovía algo que se llamaba la Pax Romana. No sé si usted ha escuchado alguna vez de esa frase. Y es que ellos prometían que todos aquellos que estaban bajo el Imperio Romano iban a disfrutar de paz y seguridad. Todas las ciudades que estuvieran sometidas al Imperio Romano disfrutarían de paz y seguridad en la ciudad precisamente por el gobierno romano. Y aun cuando en algunas ciudades ellos permitían cierta independencia en cuanto a gobierno, pero ese gobierno independiente siempre estaba sujeto a Roma. Entonces los cristianos estaban siendo, como diríamos hoy, bulliados, perseguidos, acosados, ridiculizados, en el sentido de que ellos buscaban la paz no en Roma y la seguridad no en Roma, sino en el Señor Jesucristo. Y por otro lado, habían ciertas inquietudes en la iglesia de Tesalónica en respecto a una doctrina en particular, y era la doctrina del regreso de Cristo, y de lo que pasaba en los creyentes que habían muerto por la fe, estando en la fe en Cristo, ¿qué pasaría con ellos? Y habían unas ciertas dudas en relación a este punto doctrinal, y entonces eso nos va a ayudar. Estos dos puntos, obviamente habían otras situaciones que la iglesia estaba enfrentando, pero estos dos puntos son puntos importantes específicamente en el texto que vamos a estar meditando, que es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo el 1 al 11. Habiendo hablado un poco del contexto, quiero comenzar el primer punto en esta mañana, y es que sabemos que Cristo volverá. Por lo tanto, hermanos, debemos de estar alertas y sobrios. ¿Cuántos tenemos certeza que Cristo volverá? De hecho, todos los cristianos es nuestra esperanza. Es parte fundamental de nuestra fe, saber que Jesús murió, resucitó, que Él vive, que Él está gobernando, pero que Él volverá. Él volverá por nosotros. Y es parte de nuestra esperanza. Pero hay dos grupos cuando hablamos de este tema. Obviamente los creyentes que estamos seguros que Él volverá y por lo tanto nos preparamos y estamos constantemente en la expectativa de que nuestro Señor va a volver. Pero hay un segundo grupo y es aquellos que no creen y probablemente ni siquiera consideran que Jesús volverá. Y en este texto vamos a ver un contraste en los diferentes versículos. Se está haciendo un contraste entre aquellos que no son creyentes versus aquellos que sí somos creyentes. Y quiero que comencemos, hermanos, leyendo el capítulo 5, versículo, vamos a leer en este momento del versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Le pido que me sigan la lectura. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pablo no quiere dedicar tiempo a convencer a la iglesia en Tesalónica de que Jesús volverá.
porque Él está seguro que ellos tienen esa certeza. Sin embargo, la cultura estaba presionándoles y de alguna manera me imagino que algunos de ellos dudaban o podrían ser tentados en dudar. Aquellos que se burlaban y que anunciaban paz y seguridad poniendo su confianza en el Imperio Romano, Pablo les está advirtiendo qué va a pasar con ellos. Porque sabemos que Jesús va a volver. Y ellos que deberían de estar preocupados, no lo están. Los que deberían de estar atentos, no lo están. Los que se están burlando acerca de la segunda venida. Los que se están burlando acerca de la paz y la seguridad de los creyentes, son aquellos que se van a enfrentar en algún momento a una realidad. Que cuando menos lo esperen, así como un ladrón llega en la noche, un ladrón no le manda a decir, mire, en 2 semanas, a las 2 de la mañana voy a entrar a su casa a robar. ¿Verdad que no hace eso el ladrón? Llega en un momento inesperado. Y Jesús vendrá de esa manera, en un momento inesperado. Pero aquellos que anunciaban paz y seguridad, se darán cuenta que no podrán escapar del juicio que vendrá. Porque el terremoto vendrá. Hay una gran diferencia entre saber que vendrá y estar preparado a que te tome por sorpresa a las 2 de la mañana. Y eso es lo que va a pasar con ellos. Cuando vemos que está haciendo referencia el texto a estos que están diciendo, es decir, los inconversos de Tesalónica que estaban persiguiendo a los cristianos, y lo podemos ver en el capítulo 2, que la iglesia está siendo perseguida por su fe, por lo que ellos creen. Y estos que están acosando y ridiculizando la fe cristiana, van a recibir un castigo. Y dense cuenta que aquí está Pablo intencionalmente atacando esa idea de paz y seguridad que el imperio está promoviendo y que estos no creyentes creen con certeza. Esa promesa de paz y seguridad que el imperio está promoviendo y bajo la idea de un César. ¿Usted sabe cómo le llamaban a César en el imperio romano? Señor. César era llamado Señor. Y este Señor prometía paz y seguridad a todos sus súbditos. Pero la verdad es que cuando el Señor venga, estos que confiaron en la paz y la seguridad de este falso Señor se encontrarán con una dura realidad. Así como una mujer con dolores de parto. Obviamente yo no he tenido esa experiencia. No la puedo tener. Pero he visto a mi esposa en dolores de parto. Y he visto cómo se da ese momento del dolor de parto. Y lo que sí le puedo decir es que por lo que vi es algo hasta cierto punto angustioso. Y está ocupando esta analogía para entender que aquellos que piensan en paz y seguridad en realidad están a punto de enfrentarse de manera repentina a algo angustiante y doloroso, de tal punto que se darán cuenta que no pueden escapar de eso. No habrá forma. Aquellos que viven sin Dios de forma libertina, pensando en que pueden vivir como quieran, de la forma que quieran, pensando que la seguridad y la tranquilidad en su vida depende de sus bienes, depende de un trabajo, depende de su empresa, depende de un gobierno, como era el caso, de conectes, cuidado. Cuidado porque el Señor vendrá, el verdadero Señor, de forma repentina y ahí ya no habrá escapatoria. Serán sorprendidos y se darán cuenta que no podrán escapar de la ira justa y santa del verdadero Señor. Pero en nuestro caso, hermanos, es diferente. Vemos lo que nos sigue diciendo el texto, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, está hablándole a los creyentes, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas.
Y fíjense que aquí está una vez más haciendo ese contraste entre los hijos de luz y los hijos que están en tinieblas, o aquellos que están en tinieblas y en oscuridad de la noche. Y vamos a entender por qué ocupa esta analogía de la oscuridad y las tinieblas o la noche. Porque está precisamente haciendo pensar la condición del hombre. Sabemos que como hijos de Dios esperamos la venida de Cristo. Y eso es así porque ya no estamos en tinieblas. Porque ya no estamos en oscuridad. Porque ahora somos hijos de la luz, hijos del día. Ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Sabemos que es imposible para nosotros precisar el tiempo, pero no será algo sorpresivo para nosotros, porque lo estamos esperando. No será algo que nos tomará por sorpresa y que no entenderemos qué está pasando, es que entenderemos qué está pasando, porque lo estamos esperando. Y entonces se está haciendo esta analogía para que entendamos la condición del hombre. El hombre sin luz, el hombre que está en tinieblas, afrontará este momento de una forma diferente a aquel que está en la luz. Y esto está haciendo una referencia precisamente a la condición de los hombres. Pero quiero terminar este punto enfatizando que esa palabra sorprenda era una palabra que también se utilizaba para referirse a cuando de repente, no sé si a usted le ha pasado que al final del día cae de forma repentina la noche. Y casi que de un par de minutos pasamos del día a la noche. Y es una caída sorpresiva. Pero también se utilizaba para desastres como la muerte repentina de alguien. Porque una vez más hay una gran diferencia de cómo afrontamos el día del Señor. Para los creyentes no será un evento inesperado y desastroso, porque ya no estamos en oscuridad, estamos en la luz. Para nosotros, de hecho, será un día glorioso, porque es el día en el que se perfeccionará nuestra salvación. Es el día que tanto anhelamos, porque ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz. Hemos sido trasladados, ¿de cuál reino? Del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, al reino de la luz. Y vemos que está ocupando esta analogía para que podamos comprender que ahora por la fe en Cristo somos hijos de luz, por lo tanto la forma en que enfrentaremos el día del Señor será diferente a aquellos que están en tinieblas. Los hermanos entonces poseen la verdadera paz y la verdadera seguridad. Hermanos, los que estamos en la luz poseemos de verdad paz y seguridad, no importando las circunstancias en este mundo. Pero los que son de tinieblas piensan, creen que puedan tener paz y seguridad fuera de Dios y de Cristo, pero se darán cuenta que eso no es así. Una vez más va a seguir haciendo ese contraste entre lo que debe ser y lo que no es. Sigamos leyendo el versículo 6. Por tanto, fíjense, porque ya no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz y vamos a afrontar de forma diferente la venida de Cristo. Por tanto, hay una exhortación para la iglesia. ¿Cuál es? No te duermas. ¡Ey! ¿Le ha hecho usted a alguien así? Que de repente va manejando. ¡Ey! No te durmas, vamos a chocar. Algunos por los desperté, ¿verdad? Fíjense la exhortación. No durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos de estar alertas y sobrios? Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan.
Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Vemos que en el versículo 6 expone explicaciones, ya una explicación de cómo moralmente tiene implicaciones el hecho de que estamos en la luz. El hecho de que sabemos que Jesús volverá porque estamos en la luz, porque somos hijos de luz y somos del día, eso tiene que tener implicaciones para nosotros. Y la implicación es que entonces debemos de estar alertas, no debemos de estar dormidos, no debemos de estar adormitados. Tenemos que estar alertas, mantenernos alertas y sobrios. Es que, hermanos, como hijos de Dios, tenemos una nueva vida en Cristo. Y el saber que nuestro Señor volverá tiene implicaciones para nosotros. Pero no solamente el hecho de saber que el Señor volverá, sino el hecho de que ahora somos hijos de luz. Tiene implicaciones para nosotros. Es que y creo que esta es una analogía muy práctica y muy profunda, aunque muy sencilla. Usted puede ver en aquel rincón de allá tinieblas, oscuridad. Vea hacia allá. ¿Sería posible ver oscuridad ahí? ¿Por qué? Por la luz. Es que si hay luz, no puede haber tinieblas. Y si hay tinieblas, no puede haber luz. Así de claro es. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Solo hay dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no les importa. Y esa es la analogía aquí. No es posible ser hijos de Dios y seguir viviendo en tinieblas. No es posible. Si hay alguien que piensa que eso es posible, se engaña a sí mismo. Y blasfema en contra de Dios porque hace a Dios mentiroso. Aquel que dice no hay pecado en mí hace a Dios mentiroso. Porque Dios ha declarado que los hombres están en pecado. Y porque basta ver nuestro comportamiento para darnos cuenta que eso es cierto. No podemos ser hijos de Dios y seguir viviendo en desobediencia a Dios. Es que es un aspecto de naturaleza. Los que están en tinieblas, y pone la analogía de dormir y emborracharse en el contexto de la noche, porque es algo cultural. En la ciudad de Tesalónica no era bien visto que una persona se emborrachara a plena luz del día. Era algo que se hacía en la noche. Por eso vemos la afirmación. Lo que está diciendo la Escritura es que el que está en la noche como consecuencia va a dormir, porque es lo que hacemos en la noche, y se va a emborrachar. Pero si estamos en el día, vamos a estar despiertos y vamos a estar sobrios. Es una referencia al estar en Cristo y al no estar en Cristo, al estar en la luz y conocer la verdad y a estar en tinieblas y estar engañado. Y ante esta situación, hermanos, pensemos por un momento. Imagínese esto. Usted tiene que cruzar el mar para ir a una ciudad, a una isla, está de vacaciones, y se da cuenta que la persona que va a conducir la lancha está borracho y no ha dormido nada en toda la noche. ¿Usted se subiría a esa lancha? No sé si usted ha visto lo que implica entrar en el mar. Hay que sortear las olas. ¿Usted arriesgaría su vida subiéndose a esa lancha, sabiendo que el que está conduciendo la lancha, usted subiría a sus hijos ahí? O una persona que va a conducir toda la noche y usted se da cuenta que está borracho y que se está muriendo del sueño. ¿Usted lo dejaría conducir? ¿O esperaría que aquel que conduzca la lancha o conduzca el vehículo esté alerta?
El que va manejando de noche tiene que estar alerta, bien despierto. Y tiene que estar sobrio. Pues esa es la idea, hermanos, de la forma en que tenemos que vivir. Si alguien no es de la noche, si es del día, debería de estar alerta, porque normalmente no dormimos en el día. Y debería de estar sobrio, porque normalmente en el contexto cultural las personas no se emborrachaban en el día. Es que lo que nos está diciendo con esto, hermanos, es que el don de la gracia que nos ha llamado a salvación, esa misma gracia nos capacita para vivir en obediencia delante de Dios, para andar en la luz, para caminar en sobriedad. Los cristianos somos llamados a actuar de acuerdo a nuestra nueva vida. Ya no estamos en la luz, en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Tenemos que entender que el conocimiento de Dios se refleja en nuestra vida, en nuestra ética, en nuestro diario vivir. El que ahora somos hijos de Dios se refleja en la forma en que vivimos nuestro día a día. Y el ser sobrios, como lo mencionamos la semana pasada también, es una analogía de mantenerse en un sano juicio. Una persona sobria es alguien que por el contrario, alguien ebrio, una persona ebria pierde las facultades. No puede tener una reacción rápida. Hasta muchos cambian personalidad, ¿verdad? No piensan de una manera correcta. Por lo tanto, la sobriedad implica para nosotros dominio propio, claridad de pensamiento que se necesita en ciertas circunstancias. ¿Por qué puse el ejemplo de la lancha y del vehículo? Porque en una carretera de noche pueden pasar muchas cosas. Se puede atravesar un animal y obviamente hay poca visión, y una persona que no esté alerta va a ser más alta la probabilidad que tenga un accidente. De igual manera, alguien que esté en embriaguez no va a poder reaccionar como requiere la situación. Hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo requiere que estemos alertas y sobrios para que reaccionemos de forma correcta. Que la forma en que vivamos sea con esa analogía. Que podamos vivir de una manera correcta como Dios nos ha mandado a vivir. Y si se dan cuenta, al final de este texto, en el versículo 8, dice: pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios. ¿Y a qué lo equipara? Habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Estas palabras nos recuerdan a Efesios, se recuerda, que habla de la armadura de Dios. O por lo menos así se le ha titulado a esa porción. Está haciendo una referencia a una figura de parte de la vestimenta de los soldados. La coraza era lo que cubría el pecho de los soldados. Es una parte defensiva para la batalla, no es algo ofensivo, es para resguardar los órganos vitales de el que está luchando. Y la coraza tenía ese propósito de resguardar la vida. Y el yelmo era el casco que ocupaban los soldados, de igual manera para resguardar su cabeza. Debemos de vestirnos entonces, hermanos, con la fe y el amor como una coraza para nosotros. Y lo que guarda nuestra mente es la esperanza de la salvación. Es lo que se está diciendo en este texto a la iglesia de Tesalónica, que estaba siendo perseguida, que estaba siendo ridiculizada en su fe, que estaba siendo menospreciada por aquellos que creían en la paz y seguridad que supuestamente el imperio tendría que darles. Las virtudes cristianas fundamentales como la fe, el amor y la esperanza son la parte de la armadura que nos defiende y que nos permite
estar preparados para afrontar las situaciones difíciles que vemos en el día a día en nuestra vida. La paz y la seguridad no es algo que el César pueda darnos, no es algo que un imperio pueda darnos, ni siquiera es algo que nosotros mismos podamos generar. Solamente Dios, solamente Él. Y esas virtudes son una consecuencia de estar alerta y sobrios. El estar alertas y el estar sobrios se reflejará en que nos vestiremos constantemente de la fe, el amor y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. La esperanza que nos anima cada día a saber que Él volverá. No sé qué circunstancias podamos estar enfrentando nosotros hoy, hermanos, o próximamente tú puedas enfrentar. Pero tenemos que estar alertas. Tenemos que estar sobrios. Tenemos que vestirnos de la fe y el amor y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que motivará nuestro caminar. Eso es lo que nos permitirá no caer. Eso es lo que nos ayudará a encontrar verdadera paz y seguridad en Dios. Es parte de lo que implica estar preparados para la venida de Cristo. Y hay muchas enseñanzas de Jesús, de estar alertas. ¿Recuerda algunas? Las vírgenes. Es el mismo sentido. Estar alertas. ¿Se recuerdan? De mantener el aceite en el candelabro, la luz encendida, porque el Señor volverá. Cristo volverá, entonces estemos alertas y sobrios, hermanos. Y si estamos alertas y sobrios, eso se va a expresar en la forma en que vivimos delante de Dios, estando en este mundo mientras esperamos su venida. Fíjense qué interesante la analogía. No es que yo espero que Jesús vuelva, entonces me voy a ir a acostar, a dormir. Y que pasen las horas. Y me despierto. No ha venido. Pues me vuelvo a dormir. No, hombre, emborrachémonos y de todas formas Jesús volverá. Disfrutemos. No, estemos alertas y sobrios. Y en segundo lugar, hermanos, entonces tenemos que reconocer que tenemos vida en Cristo y por lo tanto debemos alertarnos y edificarnos unos a otros. La razón por la que los cristianos en Tesalónica podrían ponerse el casco de la esperanza de la salvación es tener la confianza en la venida de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Y este es uno de muchos textos en la primera carta de Tesalonicenses que ustedes van a encontrar que se le recuerda a la iglesia la seguridad de la salvación y de la elección de Dios. Aquellos cristianos que tenían esa certeza decían y aseguraban que Jesús era Señor y Salvador, que en el culto imperial ese título se le asignaba al César. Por eso la carta a los romanos dice que el que confiese a Jesús como Señor será salvo. Porque en ese tiempo confesar a Jesús como Señor era decir, yo no reconozco al César como Señor, hay otro Señor, y eso se interpretaba entonces como que se quería ver un levantamiento en contra del Imperio Romano y era pena de muerte. Aquellos que confiaban en Señor como el César, como Señor, y creían que tenían garantizada la paz y la seguridad, simplemente era una falsa paz y una falsa seguridad. Ciertamente el Imperio Romano fue un imperio muy grande. Pero hermanos, ¿dónde está el Imperio Romano hoy? Está presente entre nosotros todavía.
Sí, pero sus ruinas. Usted puede viajar a Italia y se va a dar cuenta, y a las regiones cercanas, y se va a dar cuenta de muchas cosas que todavía están presentes del Imperio Romano. Pero se va a dar cuenta que hay ruinas. Ya no está el César. Ya no está esa falsa paz y seguridad que el imperio prometía. Sin embargo, Jesús sigue vivo hasta hoy. Y Él sigue reinando, hermanos. Y como creyentes a la luz del Evangelio se resalta la soberanía, la bondad de Dios hacia aquellos que somos hijos de luz. Y realmente podemos disfrutar de paz y seguridad, porque la paz más grande que tú y yo podemos disfrutar es cuando estamos en paz para con Dios. Porque la enemistad con Dios es lo que es el mayor problema del ser humano. El pecado nos hace enemigos de Dios. Estamos enemistados en contra de Dios. Pero por medio de Cristo Jesús podemos tener paz para con Dios. Nuestros pecados son perdonados. Y vemos entonces cómo el Evangelio enfrenta cualquier imperio humano para establecer el señorío de Cristo. Y era parte del gran problema en contra del cristianismo. No sé si se recuerdan en Hechos, cómo las autoridades les molestaba el cristianismo precisamente por este punto. Hermanos, qué hermoso es saber que nosotros estamos bajo el gobierno del Señor de señores. Aquel que verdaderamente puede traer paz, aquel que es el único que puede traer salvación, y su nombre es Cristo Jesús, el Rey de todas las cosas. Y veamos una vez más el contraste. Los no creyentes están en oscuridad y tinieblas, destinados a la ira. Pero los creyentes estamos destinados a salvación por medio de Cristo, quien murió para que tengamos vida. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Él murió para que tengamos vida. Pero también, hermanos, Él murió para que estemos vivos, despiertos, alertas. Porque Él nos sacó de las tinieblas, Él nos sacó de la oscuridad para que vivamos ahora en la luz. Y esta salvación, ¿de qué nos salvó Dios? De la ira. Esta salvación de la ira de Dios es fruto de la obra redentora de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si tú has buscado paz y seguridad fuera de Dios en Cristo, te llevarás una sorpresa. Si tú insistes en no reconocer que Jesús es Señor y que solamente a través de Él podemos tener salvación de la ira justa de Dios, llegará un día donde Él volverá por segunda vez, vendrá por segunda vez, pero ya no vendrá a salvar, Él vendrá a juzgar a todos. Y como la Biblia nos enseña, no habrá escapatoria. Pero para los que estamos en Cristo, hermanos, qué reconfortante saber que Cristo murió para que vivamos con Él, para que estemos en luz. Esa condición de oscuridad, de tinieblas, ya no está en nuestra vida. Usted se imagina la escena de un borracho sin dormir, que no puede ni siquiera mantenerse en pie. ¿Qué puede hacer una persona así? ¿Usted ha visto a alguien así? Completamente borracho. Que usted trata de despertarlo y no se despierta. Que su situación es tal que puede estar acostado encima de un hormiguero y ni siquiera se da cuenta.
versus alguien que está sobrio y totalmente alerta. Hermano, nuestra vida fue transformada. Pero eso tiene implicaciones en nuestro comportamiento. Esa obra poderosa de Dios en el cual Él manifestó su ira en contra de Jesús. Es que no sé si usted ha meditado en ese punto de cómo Dios es descrito en la Biblia. Dios es descrito como fuego consumidor. Qué terrible es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, tú y yo no vamos a experimentar eso porque alguien lo experimentó por nosotros. Jesucristo en la cruz recibió toda la ira de Dios. Y es por eso que ahora nosotros hemos sido salvados de la ira. Esta muerte no fue una muerte de casualidad, no fue una muerte aleatoria, sino como lo dice el texto, fue una muerte por nosotros. Pero fue una muerte con propósito. Para que ahora tengamos vida, para que ahora caminemos en la luz. ¿Y cuál es la consecuencia entonces? Versículo 11. Por tanto, sabiendo que estamos en la luz, sabiendo que Jesús murió para cambiar nuestra condición, sabiendo que ahora podemos y debemos estar alertas y sobrios, por tanto, ¿cuál es el llamado para nosotros en esta mañana? Alentaos los unos a los otros y edificaos uno al otro como lo estáis haciendo. ¿Saben que alentar es dar ánimo? Dar ánimo. Y a edificar es precisamente como lo que hace la conciencia. Esos dos términos tienen un aspecto moral. La conciencia nos anima a hacer el bien. Cuando tú estás animando a alguien a hacer la voluntad de Dios, lo estás edificando. Está siendo edificado. ¿Por qué la palabra de Dios nos edifica? Porque la palabra de Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Nos lleva a conocer a Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿para qué tenemos que estar alertas y sobrios? Para alentarnos y edificarnos mutuamente. Y ellos lo estaban haciendo. Y quiero que rápidamente veamos cómo lo estaban haciendo. Dos cosas quiero resaltar. Que la dice la misma carta. Vamos a ir al contexto un poco más amplio para ver por qué Pablo les dice que ya estaban alentándose y edificándose. Sin embargo, la intención es que lo sigan haciendo. Acompáñenme a 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 al 8. Si no, creo que también está en la pantalla. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Está refiriéndose a la iglesia de Tesalónica. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar más. Quiero resaltar la actitud ante la palabra de Dios que tenía la iglesia de Tesalónica. Fíjense, a pesar de las circunstancias, recibieron la palabra de Dios. A pesar de mucha tribulación, recibieron la palabra de Dios y lo hicieron con gozo. Porque, hermanos, qué fácil es quejarnos en momentos de tribulación. Pero recibamos la palabra del Señor con gozo. Y ellos la recibieron a tal punto que su vida y sus palabras resonaron. Si hay una forma en que podemos alentar, si hay una forma en que nosotros podemos edificar, es a través de la palabra de Dios. No solamente hablada, sino vivida. Dios quiere que vivamos su palabra. Y en el caso de ellos era tal que resonaba no solamente en la región de Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal forma que la fe en Dios estaba siendo divulgada. Qué triste es cuando una persona dice, no, yo para ser cristiano, sí, mira, cómo es. No, a mí no me hablé nada del cristianismo. Hermanos, aquí era todo lo contrario.
Era tan fuerte la forma en que ellos estaban viviendo y obedeciendo y recibiendo la palabra que los que estaban a su alrededor estaban siendo edificados y alentados. Y si usted lee el capítulo 2, versículo 13, se va a dar cuenta que ahí dice que ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como lo que realmente es, como la palabra de Dios. ¿Qué significa esa frase? Que muchas veces nosotros escuchamos la palabra, pero no la recibimos como palabra de Dios. Porque no le damos importancia. Porque no procuramos obedecer. Porque no queremos conformar nuestra forma de pensar a lo que ella nos enseña. Es que cada vez que estamos delante de la palabra de Dios, literalmente, hermanos, Dios está hablando. Y seamos sinceros. Si en este momento Jesús se apareciera a nosotros, obviamente yo me siento, me hinco, no sé qué haría. Pero le aseguro que muchos de nosotros recibiríamos lo que Él nos dijera de una forma diferente, ¿o no? El impacto sería diferente. Pero la pregunta es, cada vez que leemos su palabra, ¿no es acaso Dios hablándonos? El problema no es de la palabra de Dios. El problema es nuestra actitud. Porque no la tomamos como palabra de Dios, no es autoritativa para nosotros. Hermanos, no podremos edificarnos nosotros ni edificar a otros mientras no tengamos una actitud correcta a la palabra de Dios. No podremos ser alentados ni alentar a otros mientras no recibamos la palabra de Dios como la palabra de Dios y lo hagamos con gozo. Y hay una segunda forma en que vemos en la carta que ellos estaban siendo alentados mutuamente y además edificados, y lo encontramos en el capítulo 4. Justo un capítulo en el contexto del que leímos ahora, versículo 9 al 10. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros, porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Este texto empieza de la misma forma que empezó en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice que no tiene necesidad de enseñarles que Jesús volverá. Pues hermanos, ellos estaban viviendo el amor. Fíjense lo que dice, no solamente dice que no tiene necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Hasta ahí podríamos cualquiera de nosotros decir, sí, yo también, pastor, en esta serie, cómo Dios nos ha enseñado de amarnos unos a otros. ¿Cuántos pueden decir amén? De hecho, en toda esta serie, casi que en todas las predicaciones, está involucrado el amor de Dios para con nosotros y para con los demás. Pero hermanos, la cosa no tiene que quedarse ahí. ¿Qué sigue diciendo? Porque en verdad lo practicáis. Hermanos, queremos entender que el estar alertas y sobrios implica alentarnos unos a otros, implica edificarnos unos a otros. Pero sin amor eso no va a ser posible. Que no nos baste el escuchar que debemos de amarnos como Cristo nos ha amado. Hermanos, practiquemos el amor. Hagámoslo. Porque estamos ahora en la luz, porque somos hijos de luz, podemos hacerlo. Porque hemos recibido el amor de Dios, podemos amar. Y yo quiero hacer una aplicación, no solamente a estos dos puntos, que si se dan cuenta están implícitos en lo que hemos estado aprendiendo en la serie, sino mi exhortación es a que lo que dice el versículo 11, por tanto, por todo lo que hemos aprendido hoy y por todo lo que hemos aprendido en la serie, hermanos, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Alentémonos mutuamente a vivir lo que hemos aprendido en esta serie. Que no queden enseñanzas, que, qué bonita la serie, me acuerdo que algún día vimos. Sí, bien interesante todo lo que aprendí.
Alentémonos mutuamente a vivirlo. Edifiquémonos mutuamente viviéndolo. Y no solamente, obviamente, y esos dos puntos que hemos visto en este texto son indispensables, la actitud a la palabra de Dios y el amor. Pero quiero recordar rápidamente lo que Dios nos ha enseñado en esta serie. Hemos aprendido que como discípulos de Jesús debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Hemos aprendido que por y en Cristo debemos soportarnos, perdonarnos, vestirnos de amor, amonestarnos y enseñarnos los unos a los otros. La pregunta es, ¿estás tú edificando a tu hermano de esta manera? ¿Estás tú alentando y estás siendo alentado? También hemos aprendido que por la gracia de Dios debemos de valorar correctamente al reconocer que somos miembros los unos a los otros. Que glorificamos o que debemos glorificar a Dios soportando al débil en la fe y aceptándonos los unos a los otros. Hemos aprendido que debemos amonestarnos unos a otros como una muestra de la gracia de Dios en nosotros. Recuerde que la amonestación es aconsejar a los hermanos y ser aconsejados por los hermanos. Hemos aprendido a no juzgar, es decir, no emitir opiniones críticas maliciosas, ni menospreciar los unos a los otros, evitando ser tropiezo a los hermanos. Hemos aprendido que solo andando en el Espíritu nos serviremos por amor unos a otros como Cristo lo hizo con nosotros. Hemos aprendido que debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios, sirviéndonos unos a otros. Pero la exhortación en esta mañana, hermanos, espero que el Señor nos convenza que por la certeza que Cristo volverá, estemos alertas y sobrios. ¿De qué forma? Viviendo, alentándonos y edificándonos unos a otros. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Vamos a orar.